vamos a avanzar a lo que le agregué hoy a la mañana de los temas nuevos. Les mencioné que el tema que seguía era los elementos de los contratos. Básicamente, esos elementos se van a distinguir en tres grupos. Elementos esenciales, que son los más importantes, sin los cuales el contrato no existe. Básicamente, consentimiento, objeto, causa y forma. Tienen que estar los cuatro, no es que uno es más importante que el otro. Si no se dan los cuatro, no hay posibilidad de que haya un contrato, y de ahí su nombre de elementos esenciales. Sí existen en los contratos otros elementos que son los elementos naturales. ¿Qué característica tienen estos elementos? Que van a formar parte de los contratos sin que las partes los pongan o los escriban o los plasmen expresamente. Por ejemplo, el lugar de pago. Si las personas de un contrato de compra-venta no ponen el lugar de pago, el elemento natural va a suplir esa falta y el contrato será válido y el lugar de pago será el domicilio del deudor, como marca la regla. ¿Se entiende? De acuerdo a si los contratantes son más o menos prolijos, funcionan las reglas de los elementos. O vamos a decirlos al revés. ¿Para qué ustedes tienen que estudiar los elementos? Para saber cuando los contratos que hagan las personas y se los traigan a ustedes a mostrar, si ese contrato puede ser válido o si ese contrato, lo que no se ha previsto, igual va a estar contemplado por la ley. ¿Se entiende? Con relación a los elementos accidentales, son aquellos que, si bien no forman parte del contrato en forma natural, como en el caso anterior, si las partes quieren, pueden incorporarlos. Y ahí se va a demandar una actividad de alguna de las partes para incluirlo en esa negociación o en ese contrato. Por ejemplo, podría ser una compraventa en cuotas. Entonces, si las partes nada han dicho, la compraventa va a ser en efectivo y al contado. Pero si las partes quieren ponerle un plazo, quieren ponerle un sistema de pagos en cuotas, perfectamente lo pueden hacer. Pero tienen que tomarse el trabajo de escribirlo o de plasmarlo en ese contrato, ¿no? Para que a partir de ahí forme parte integral de ese contrato. ¿Entienden? Desde esta perspectiva, la forma es: necesitamos los elementos esenciales en todos los contratos. Los elementos naturales van a activarse o funcionar en forma supletoria, y los elementos accidentales, por contrario sentido, por ser la otra cara de la moneda, tienen que ser incorporados precisamente por las partes en la forma y en la modalidad que ellas quieran. El derecho no los va a poner si no aparece. Los temas que les incorporé hoy, básicamente, consentimiento es el tema fundamental. ¿Por qué es el tema fundamental consentimiento? Porque es la estructura, es el alma del contrato. Las personas tienen que llegar a un acuerdo, y esto, si bien parece básico, a veces, y en una sociedad como la nuestra, cada vez más compleja, no siempre se observa de la misma forma. Piensen en contratos, por ejemplo, que se celebran en forma tácita, ¿no? Estamos llenos de imágenes o de actuaciones o de situaciones que nos inducen a pensar algo. Por ejemplo, si pasamos por una esquina y vemos una serie de autos con un tachito, con tachitos arriba del techo. Eso nos va a decir o nos va a de alguna forma inducir a pensar que estamos frente a una oferta de contrato de compraventa, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad ha desarrollado estos mecanismos. A partir de ahí, pensemos que estamos invadidos de este tipo de ofertas o de propuestas que están en nuestra sociedad, sea por carteles, revistas, internet, informes, situaciones fácticas en las cuales nosotros nos sentimos tentados a contratar o a aceptar esa contratación. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del consentimiento, claramente tenemos que observar la conducta de las dos partes. ¿Qué significa? De aquel que oferta, realiza la actuación necesaria para que un contrato se lleve adelante, pero también del que acepta. La aceptación en forma tácita genera muchos problemas y sobre todo nos conduce a los casos de silencio. ¿Es verdad que alguien puede contratar si ha guardado silencio? Bueno, empieza el valor y la opinión, ¿no?, de qué es lo que vamos a considerar silencio. Para el derecho, el silencio no es solo no hablar. ¿Por qué? Porque uno puede manifestarse de muchas maneras. Hay un artículo muy clásico del derecho que es: los sordomudos también hablan, ¿no? Entonces, simplemente con el título sé que no van a buscar el artículo, ni mucho menos lo van a ir a leer.
pero solo con el título piensen que la idea de silencio debe modificarse, ¿no? Hoy, básicamente con medios electrónicos, uno puede hacer todo tipo de contratos y en función de eso, la manifestación tanto de realizar una oferta como de realizar una compra se ve totalmente modificada. Piensen que las normas o las teorías que ustedes les explican, ¿tienen alguna duda hasta acá? Me genera dudas, dice, la clasificación de contratos unilaterales. Bien, esa aclaración, no sé quién hizo la consulta, eso no me aparece. La clasificación de contratos unilaterales y bilaterales ya presupone que estamos dentro de los contratos. Por lo tanto, si estamos dentro de los contratos, todos los contratos para ser tales tienen al menos 2 o más partes. Entonces, todos los contratos fueron realizados o celebrados por al menos 2 o más partes. Dentro del contrato o dentro de los contratos, cuando los clasificamos como unilaterales, ahí lo que miramos es cuántas partes están obligadas. Si solamente está obligada una, el contrato va a ser unilateral. Por ejemplo, donación, por ejemplo, comodato. Si el contrato van a estar obligadas las 2 partes, podríamos decir que ese contrato va a ser bilateral. Casi todos, compra, venta, locación, permuta, cesión onerosa, etcétera. ¿Se entiende? Esta cuestión simplemente tiene el valor, como lo dijimos al principio. Las clasificaciones no son normativas, las clasificaciones no nos obligan, simplemente nos dan una indicación, una orientación de que tal vez este contrato deba resolver. La donación básicamente es catalogada por casi toda la doctrina como un contrato unilateral. En toda donación, lo principal es que solamente una de las partes es la que está obligada, que en este caso va a ser el donante. Sin perjuicio que cuando veamos donación más adelante y demás, veamos que el donante alguna obligación tiene, pero esas obligaciones son accesorias, pueden ser condicionales, pueden no estar o tienen una significación jurídica menor que la obligación del donante. Por eso, como debe primar el ánimo de beneficiar al otro sin querer recibir nada a cambio, en una donación casi toda la doctrina, por no decir toda, la considera un contrato unilateral. ¿Se entiende? Pero si quieren, la reflexión más importante para el tema de clasificaciones es una orientación, es un principio de orden. Sí, están en todos los códigos, sí, pero no son una verdad, no son una situación en la cual tengan que atarse como intérprete siempre. Es la primera orientación hacia buscar una solución. Después, cuando escarben el caso concreto, si se tienen que apartar de esa situación, pueden hacerlo. Pero básicamente en la gran mayoría va a coincidir, ¿no? Por eso se sigue manteniendo el valor de las clasificaciones.